Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el no podcast en el que pasamos más tiempo investigando cómo funcionan nuestros micros que grabando. Nunca lo vais a saber, pero bueno, llevamos aquí un buen rato peleándonos con algunas cosas para intentar sonar lo mejor posible para todas y todos vosotros. Hoy vamos a hablar, como sabréis si habéis mirado antes de pinchar ahí en el play, sobre partidas de investigación. De hecho, en nuestro listado de temas de que cogemos cuando no tenemos muy claro de qué hablar, pone partidas de investigación 2. Así que os remitimos a ese partido de investigación 1 que grabaron algunas personas, entre las cuales podemos estar algunos de los que estamos aquí o no, y que seguramente complementa muy bien lo que dijimos hace 2-3 años. Ya googlearé mientras hablamos para hacer esa memoria. Para dirimir este tema y buscar distintas opiniones, me acompañan Tony. Hola, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Bien. Buenas noches no debía. Bien. Bien es mentira, pero que el público piense que estamos bien tú y yo, Exacto. que no estamos enfermos ni nada. Dientes. También nos acompaña Yeray. Hola, Yeray. Hola, muy buenas. El Muchas ganas de volver. sano del equipo, así os lo digo. Porque complementa estas 4 personas que vamos a hablar hoy con Pablo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas noches, por decir algo. Ahí estamos, esa es la filosofía y aquí damos buenas noches, buenos días, buenos lo que sea. Bien, pues como es normal, vamos a empezar con una definición y hoy vamos a pedirle a Yeray que defina lo que es una investigación. Bien, bueno, pues voy a ir cubriendo este tiempo de búsqueda con palabras sueltas, como por ejemplo picaporte, y lo tengo aquí. Investigación, según la RAE, tiene 2 acepciones, no, tiene una, que es acción y efecto de investigar, que obviamente nos dice nada. Y luego, investigación básica define como investigación que tiene por fin ampliar el conocimiento científico sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. Dicho lo cual, si no sabes lo que es investigar, gracias a la RAE no vas a saber lo que significa investigación. Por lo cual, vamos a buscar a ver qué sería investigar. Indagar para descubrir algo. O indagar para aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente. O una tercera que, en este caso, casi que no. Muy se bien. aplica. Te miro y te indago. Esto es el resumen. Eso es. Sí, Pablo, cuéntanos. Yo voy a aludir a los clásicos, que es mucho mejor. Investigar viene de investigare, la cual deriva de vestigium, que significa en pos de la huella de, es decir, ir en busca de una pista. Y creo que es como mucho más claro que cualquier cosa que haya escrito la RAE a lo largo de su historia. Muy bien, así nos gusta, Cron, que de cuando en cuando peguéis un grito por si alguien no nos está oyendo bien claro, que atienda a lo que estamos Persona diciendo. que estás escuchando La Voz de la Mesa mientras cocinas huevos. No lo siento. El compresor sudando ahora mismo al editar el audio este. Sí, un saludo a la Audacity que se come todo esto. Bien, pues hecha esta definición súper clarificadora y habiéndonos remitido a un programa que no recordamos, pues supongo que ninguno os acordáis de cuando se grabó el partidas de investigación. No, además yo no lo he escuchado por pura rabia. Claro, yo además creo recordar que sugeriste tú este tema porque cuando lo grabamos no estabas. Pues seguramente solo estuviera yo. Yo no me acuerdo que he desayunado, así que... Bien. Pues vamos a preguntar lo primero. ¿Qué experiencia tenéis con partidas de investigación? Bien sea como directores, jugadores, ¿os gustan, no os gustan? Decidnos algo. Tony, por ejemplo. A mí no me gustan. No. ¿A quién no le va a gustar una buena investigación? A ver, una partida de investigación, pues yo creo que es... voy a ser un poco malo. Es el cenit del rol. En esencia no pienso esto, pero creo que una de las una de las formas más bonitas de ver una partida de rol, sentir una partida de rol, o cómo se llega al clímax orgásmico clásico rolero, suele ser cuando una partida de investigación llega a un buen momento y se cumple como toca, ¿no? Entonces, a mí me encantan las partidas de investigación justo porque, no siempre, a veces cumplen esta condición. Eso es mi opinión somera, ligera y creo que comedida.
Y totalmente de acuerdo por mi parte, voy a ir añadiendo. Porque al fin y al cabo, incluso aunque la partida sea general o básicamente mazmorrera, suele tener también algún tipo de implicación la investigación para poder, pues yo qué sé, averiguar cómo derrotar de una manera mucho más eficiente a X monstruo, o porque antes de entrar resulta que hay un mago malosísimo, y tienen que averiguar quién es, por qué hace esto, por qué hace lo otro. Yo creo que al final la cuestión es que la investigación acaba siendo algo en lo que radica gran parte de lo que se juega en rol. Igual no tiene por qué ser la parte más, digamos, importante dentro de cada aventura, pero raro sería, creo, que en alguna aventura no haya mínimo una parte de investigación. Claro, porque justo en las secciones que hemos dicho, indagar, ¿no? Claro. Ya es parte de la investigación y muchas veces porque aunque vaya a acabar la cosa a hostias y mandoblazos, pues sí, un poco de investigación hay. Pero yo vengo a ser un poco tocapelotins. Claro que sí. Y voy a decir que en realidad creo que solamente es el cenit de la interpretación rolera y del diseño de juegos cuando está enfocado exclusivamente a eso, si no es jugar a rol de lo más normal, porque incluso un juego de investigación, más tarde que pronto, pues deriva en tiro dinamita al pozo del ser del pozo. Bueno. Vamos a entrar en un debate aquí que es, y por alusiones, a que La Llamada o similares es un juego de investigación. La Llamada de Tulu es Dungeons and Dragons con escopeta y racismo. Y cordura, ¿no? Que son los puntos de vida. En realidad, los juegos buenos de investigación de Tulu son todos los demás. Eso es así. Efectivamente, todos los demás. Eso es correcto. Eso es correcto. Yo estoy en esa línea. Porque, claro, hemos dicho que a lo mejor la investigación es una herramienta más de casi cualquier partida. Entonces, claro, como bien dice Chrome, donde al final se resuelve todo con un poco de dinamita, ácido sulfúrico y una Thompson, pues la investigación, ¿dónde queda? Esto es como cuando Vampiro en su primera o su segunda página pone, esto es un juego de horror personal, ¿no? Pero por eso vas a tirar 800 dados, vas a tener celeridad y vas a poder destruir porque el horror personal se lleva muy por dentro, pero ese... A ver, yo te voy a decir una cosa, el horror personal no es lo mismo si eres un toreador o un Nosferatu con un gangrel, porque si te has convertido en un gangrel te ha tocado la lotería vampírica. Bueno, eso es así. Yo voy a deciros que he hecho mi labor de investigación y el capítulo al que me refería era 2x18, investigando qué es gerundio, y participaron, ojo que se vienen curvas, Paula, Juan, Fali, Steph y Pedro J. O sea que... pero esto es... Que no se va a parecer... Menudo overbooking. Sí, esto eran los tiempos de excesos. Yo te digo una cosa, eso es un poco como ver la primera película de los Vengadores, que están ahí todos super guays, y nosotros somos la fase 6 ya. O sea, somos los que quedamos, toco chambre... Robert Downey Jr. volviendo en forma de Doctor Muerte, o sea, fatal todo. Exacto, yo soy el Doctor Muerte en este tema. Sí. Eso es como, exacto. Eso es como los piratas viejos, la nueva generación de One Piece. No. La fase 6, Tony. Asúmelo. Te puedes engañar a ti mismo. Jamás. Bueno. Y no sabrás lo que tocaste en el programa, ¿no? Porque estaría bien. Sí, porque lo dice la descripción. Dice, entre otras cosas hablamos de si es posible hacer una partida que no tenga investigación, que hace una partida de investigación que sea interesante, y otras cosas que descubrirás escuchando este no podcast. Vale, otras cosas. Hoy son más otras cosas de... Eso es. Bien. Pues podríamos rebatir y luego comprobar como científicos si nuestras conclusiones son las mismas que ese programa. Pero claro, como somos otras voces, pues al final no pesa. Y tenemos otros matices, yo creo. Otro buque. Sí, nosotros somos Eternals y ellos eran Vengadores 1, entonces hay que asumirlo. Pero Vengadores 1 se les veía los trajes que eran como de goma espuma. Lo que molaba en Vengadores 1... Pero en Eternal los trajes se nota que es un CGI bien hecho. Sí, vamos. Irrepetible, porque está canceladísimo. Guión regular, pero trajes guay. Pues aquí igual, el guión es regular, pero vamos muy bien vestidos. Doy fe, por suerte que no lo ven. En realidad no lo veis, pero estamos todos desnudos. Pero es habitual. Pero muy bien desnudos. Bueno, eso es algo que tendréis que investigar por vuestras propias fuentes. Bueno, sin demás desvaríos, ¿no? Yo creo. Sí, venga, vamos al tema. Venga. Bueno, pues yo creo que es una buena visión y que claramente entiendo que en ese programa, si la gente que estuvo fue plenamente
consciente de lo que estaba hablando, pues evidentemente no todas las partidas de rol tienen que tener investigación. ¿No? Pero es como el argumento por defecto en muchas partidas. Es decir, bueno, vamos a hacer que la gente tenga que hacer algo para descubrir esto en lugar de decírselo ya. Claro, yo creo que es el claim del rol en general, ¿no? Es como, ¿de qué va? Pues de descubrir qué narices está pasando. Un poco como la vida misma. Claro. Tú no juegas en tu día a día, tú te levantas a ver, a ver cómo va el trabajo hoy, voy a investigarlo, ¿no? Bueno, estaba en sitios así, ¿eh? O sea, A no ser que seas investigador, que eso también es otra historia diferente. A Pero, mí me ocurre, por ejemplo, que por hacer analogía con el teatro, creo que tal vez no sea estrictamente necesaria, pero sí es un buen motor para la interpretación. Porque al final lo que ocurre es que un personaje va a querer algo de otro, ya sea otro PJ o otro PNJ. Entonces, en cierto modo, ya sea negociación o investigación, al final son, creo que, dos cosas que son prácticamente necesarias para poderse dar ese motor. Para que un jugador definitivamente quiera hacer algo más allá de lanzar bombas, tirar bolas de fuego y poco más, porque al final sería una especie de Zombicide, un juego de mesa de mata-mata o videojuego mata-mata y ya está. Entonces, no sé, básicamente porque no tengo mucha experiencia tampoco, pero no sé hasta qué punto se podría realmente retirar la investigación de una partida de rol. No lo sé, lo lanzo ahí porque probablemente... No, ¿qué coño probablemente? Seguro sabéis mucho más que yo, entonces... Bueno, vamos a partir de la base, creo, que investigar al final consiste en sacar, pues indagar y ver un fin, ¿no? Llegar del punto A al punto B, el C es el camino, o sea, del A al C, el B es el camino y habrá pues un girito o algo que sacar. Eso podría ser, pero es que podría haber una partida en la que supieras perfectamente qué ocurre al final, cuál es tu objetivo. Pues yo me he metido en la mazmorra porque me quiero cargar al señor Strat. Sí. ¿Qué vas a investigar ahí? Si investigar es ver los pasadizos de la mazmorra, ver qué hay ahí y tal, pues bueno, vale, pues sí, lo vamos a aceptar como investigación. Si investigarlo estamos tolerando o estamos comprendiéndolo como sacar la verdad que está oculta, obtener una información que al final revela una cosa diferente a la que pensábamos, o dotar a la trama de más contenido, bueno, pues no tiene por qué darse. Porque hay partidas mamarrachas locas de patada a la puerta, entrar y cargarse todo, que no tienen por qué tener un giro. Pablo, creo que quiere decir algo. Yo quiero decir una cosa. Venga. Creo que es algo que va a ser un poco impopular. Vale. Pero yo creo que las partidas de investigación de un tiempo a esta parte son la otra cara de la moneda de las partidas de pateo a la puerta y mata al orco. Creo que ha habido por parte de muchos autores e incluso de líneas de juego una pereza muy grande a la hora de enfocar las investigaciones y que es como la forma fácil de dirigir desde el diseño y desde la dirección las partidas. No sé si me explico. ¿En qué sentido? ¿La forma fácil? En que es formulaico, es como no sé cómo contar la historia que se me ha ocurrido o la trama que se me ha ocurrido, pues monto una investigación que no deja de ser ir siguiendo las pistas como Hansel y Gretel hasta que lleguen a los puntos que yo quiero. Y me silencio porque esto tiene ruido. No, a ver, puede ser, o sea, no te voy a llevar tampoco la contraria del todo, pero sí que me gustaría igual escuchar alguna alternativa, porque insisto, desde mi falta de experiencia no se me ocurre mucho más. Recuerdo haber jugado un vivo, el de BioShock, de hecho muchas veces lo he hablado con Pedro fuera del programa, y me pasaba que como los jugadores no hacían tampoco por generar esa investigación a la que ya invitaba el propio juego, de repente se genera como una especie de inactividad, como una especie de obra de Chekhov extraña en la que no pasa nada, pero la gente habla, que fue muy raro. O sea, realmente no había una sensación de partida de rol, de estamos haciendo nada, no había un objetivo más allá de la gente habla. Y no va a ninguna parte. Bueno, es que estoy un poco de acuerdo con lo que dice Chrome, con lo que es la antítesis y toda esta historia o cómo se ha hecho. Y estoy de acuerdo que el reroding que impera en las partidas de investigación
a veces es bastante pesado y hace que realmente la investigación no exista y que sea como más, te voy a contar mi historia, tú vas a pasar por mi historia y puede que a lo mejor la experiencia está de estar hablando, pero es que claro, una partida de investigación bien hecha, ojo, con el bien, lo digo desde un ámbito de un aspecto totalmente subjetivo, ¿no? Desde una esquina de poder en la cual creo que poseo, no estoy juzgando a nadie tampoco, o sí. Una partida de investigación va a apelar indudablemente a la inteligencia de los jugadores si está hecha como una partida de investigación como tal. Y cuanto más apela a la inteligencia de los investigadores, de los jugadores, vaya, y menos cosas les des, porque hay formas de jugar, ¿eh? Ahora hablaremos un poco de esto. Más pueden barrancar la partida. Porque esto es como diseñar un escape room, ¿no? Tú te sabes todas las pistas y para ti parece todo súper lógico, todas las piezas encajan, porque narices lo has hecho tú. Y para ti todo guarda un contexto y una coherencia en tu cabeza. Pero luego te lo presenta alguien y dice, pero es que esto no tiene ningún sentido. Y a lo mejor puedes ser más inteligente que tú, ¿eh? Y decir, efectivamente no tiene sentido. Pero tú lo has pergeñado así y para ti tiene todo el sentido. Y para esa gente dices, esto es complicadísimo, has hecho aquí un giro argumental que no era previsible y demás. Bueno, pues esto es una cosa que puede ocurrir en una partida de investigación y por eso tienen que tener, creo, un cierto límite entre el costumbrismo de la investigación y las reglas que ya tiene esa narrativa y lo que puedas meterle de tu chicha. Me estoy desvariando un poco, pero creo que se está entendiendo. Es comprensible, sí. Muy bien. Aunque creo que Fabio de que no y quiero escucharlo. Yo estoy calladito porque os voy a decir cosas distintas y no quiero caer en repetir el programa de hace 3 años, que igual alguien se lo... O sea, tú estás hoy aquí, pero realmente estás allí. Exacto, mira, yo voy a intentar hacer discussant, que dicen los congresadores. Miradlo, no quiere hacer el episodio 7. Perdón, Venga, Pablo, dale. Estoy viendo mucho cine, estoy enfermo. No, pero yo, por ejemplo, lo digo porque he escrito aventuras de investigación, he dirigido aventuras de investigación y yo creo que se ha convertido, o sea, hay como veo como dos cánones, el canon de pego todo o el canon de investigo todo, porque si no, no me entero de la trama. En vez de hacer historias que sean realmente de investigación, que eso, por ejemplo, lo hacía muy bien a ratos de Trail of Cthulhu, que porque va de eso, pero a veces se nos olvida. Y no sé. Claro. Y entonces, quiero decir, me da la sensación de que es como una forma muy estandarizada, muy formulaica de generar narrativas en el rol, en vez de derivar en crear realmente partidas de investigación. Sí, pero cuando hablas, por ejemplo, ahora del Rastro de Cthulhu, ¿hablas del juego o hablas de las aventuras publicadas para el Rastro de Cthulhu? Hablo de las aventuras para el Rastro de Cthulhu. Claro, es que es a lo que me estoy refiriendo. Al final, sí es cierto que los autores que hayan escrito diferentes aventuras pueden haberse acomodado o haber camuflado de alguna manera otra manera de investigar o directamente la no investigación en sus aventuras, pero realmente radica mucho en la creatividad de la persona que vaya a dirigir, la persona que vaya a narrar esa partida. Creo que al final, por eso, la investigación va a tener que estar, porque vuelvo a reiterarme, si quitamos esa parte, se acaba convirtiendo en un mata-mata. Y al final, ¿en qué se diferenciaría el rol de otro tipo de juego si lo resumimos en un pateo puertas y mato? Y entonces yo levanto el dedo y digo, por favor. Y es que la otra solución es convertir el rol en el juego de pistas de Sherlock Holmes. Que es... Quiero decir, claro, en vez de... Sí, también. Sí. No sé si me... Sí. El problema yo creo que es que desde muchos autores, y me incluyo, insisto, porque a mí me pasa que se enfocan las investigaciones como la forma de ir contando de ir desvelando capa a capa la narrativa. Ajá. O sea, bueno, es que ¿te quieres enterar? Investiga. En el fondo es un poco eso, ¿no? Sí. Yo creo que es un poco el discurso del medio como está establecido. Digamos, ¿se puede jugar a pegar la patada a la puerta? Bueno, yo sigo creyendo que se puede jugar a pegar la patada a la puerta y se ha hecho porque Dungeon Crawl Classics, por ejemplo, es un juego que se nutre y sobre todo sus embudos de, mira, tío, no pienses, tú tira para adelante y al final habrá un boss, seguro, y ya lo matarás. ¿Qué diferencia esto de cualquier otro juego? Tenga investigación o no, ¿eh? Porque es la pregunta que hacía ayer ahí. Bueno, pues yo creo que básicamente el ámbito social.
y que, bueno, principalmente lo social, segundo, que requiere un esfuerzo imaginativo, mayor o menor, dependiendo de la persona, pero que no te lo ofrece otro medio, porque idea social, bueno, pues podemos jugar al Baldur's Gate online, o podríamos jugar al Vampire Survivors, que es un roguelike o cooperativo. Sí, sí, pero ¿y tu imaginación? ¿Dónde está? ¿Dónde está el conjunto social, reunirse alrededor de la mesa? Abandonamos el roleplay por un momento. Eso para mí me falta, ¿no? Pedro. A mí una de las cosas que con los años me ha sorprendido encontrarme es que gracias al avance de las mecánicas de los juegos de rol, ahora se pueden hacer partidas de investigación en las que ni el director del juego sabe lo que pasa. Y estoy pensando, por ejemplo, en el sistema de Wingwood Bay, de Between o de Apocalypse Case, mejor dicho, ¿no? Que son llaves, aunque algunos besos hay también, que es un juego que va a salir en castellano próximamente y que he leído hace poco y que coge esa dinámica y la mete en un mundo rollo Hellboy que está súper chulo. Porque ahí el propio director tiene un misterio inicial y algunas pistas, pero las pistas las adapta a lo que está pasando en mesa. Y eso se me asemeja bastante, en lo que dice Storny, a que en las partidas de rol normalmente no simulamos un combate, no nos levantamos y nos pegamos, sino que lanzamos unos dados y describimos la narración, ¿no? Es un poco... Sí. Me parece que ha conseguido hacer ese enlace. ¿Tú y, no sé? y añado a esa lista, parece que me están pagando por hablar de este juego, Alice is Missing, que directamente ni tiene director. Es un juego de rol y ni siquiera hay alguien dirigiendo esa partida. Al final, lo único que está ocurriendo es que hay ciertos detonantes que son cartas que ni siquiera realmente como tal te están diciendo cuál es la pista que encuentras, sino que lo que hacen es que la persona que levante esta carta proponga algo en base a lo que ha leído en esta y ya a partir de ahí la peña empieza a delirar, se empieza a tirar de un hilo y el argumento se va haciendo solo. Y por cierto, es muy llamativo que juegos de ese estilo haya gente que los desprecie porque piensan que son vagos, cuando, ojo, me parece que cuesta mucho hacer buenas pistas que no sean directivas, ¿no? O sea, que no digan carne envenenada, pues tú ya piensas en el cocinero, ¿no? O sea, que sea algo lo bastante abstracto o que las circunstancias que la rodean son lo bastante generales como para que el director de juego tenga la holgura de calzarlo en un sospechoso u otro cada vez. Pues el Alice Missing lo hace con cierta solvencia, creo yo. Y mira, perdón, iba a haceros una pregunta en base a lo que decía también Tony, de que al final dista del resto de juegos en la parte social. Pero, por ejemplo, me venía ahora a la cabeza un juego de mesa llamado Incómodos Invitados, que no deja de ser un Cluedo muy vitaminado, guapísimo, que es cierto que como tal no tiene una parte interpretativa entre jugadores, pero sí que hay un factor social, sí que hay una interacción directa con otros jugadores durante esta investigación, y entonces de repente me ha tirado a mí mismo un piedra sobre mi tejado que me han hecho pensar que entonces... quiero decir, ¿cuál sería la diferencia real con un juego de rol en un juego así, de investigación, ¿no? Que no hay interpretación entre jugadores, vale, podría simplemente vitaminar un poco más ese juego y de repente ya es un juego de rol de investigación. De hecho, hay gente que dice que el HeroQuest es un juego de rol por eso mismo, porque dice, a poco que cojas el elfo y lo interpretes y no sé qué, ya se acerca al rol, ¿no? Es esa franja. Ahí claro. Veo el mismo chicle estirándose, ¿no? Sí, bueno, yo de hecho te diría, vale, interpreta los personajes, pues te estás jugando un poco al rol, perfecto. ¿Estás jugando una buena partida de investigación o lo que al principio he dicho que era el cenit de una partida de investigación? Posiblemente no. Bueno, posiblemente no, ya te digo yo que no. Para empezar, porque vamos a partir de otra premisa, que esto es en el rol, para que la partida todavía tenga más luz y color, pues posiblemente los personajes tienen que tener una personalidad diferenciadora, ¿no? O diferente entre sí. Incluso el propio jugador que lo interpreta, podemos jugar con pregenerados y ser independientes. Es decir, podemos estar jugando una partida de investigación ahora con unos personajes pregenerados y luego jugarla con otro grupo y posiblemente el personaje lo habéis interpretado de formas totalmente diferentes. Y eso debería estar implícito dentro de la partida y afectar a la evolución de la trama. Para seguir, te diría que una partida de Incómodos Invitados va a acabar de una forma tajante en el momento en que alguien averigüe la historia y no hay una posibilidad de fracaso. Y una partida de investigación interesante, yo creo que debería existir la posibilidad de fracaso. O sea, ese malo, barra villano, barra criminal, barra accidente, plot twist o lo que quieras, tiene que tener la posibilidad de escaparse.
de escaparse o de que la investigación haya fracasado porque las personas implicadas en su investigación, por sus cuestiones personales o por sus cuestiones o por sus dotes de investigación, fracasen. Que creo que es algo interesante. Os proponía otra duda más, que os la lanzo a todos. En una partida de investigación en la que estamos hablando de que debería darse la posibilidad de fracaso, pongamos que esta partida es un one shot, estás en unas jornadas. ¿Incluso ahí creéis que debería de caber ese fracaso? O especialmente ahí. Especialmente ahí, ¿por qué? Porque el one shot, o sea, quiero decir, estás en unas jornadas, tienes una experiencia condensada de lo que es el juego. Si el juego contempla la opción de fracasar y si la gente se va de la partida por dicho, la hemos pifiado porque no lo hemos entendido, o sea, es como muy, pues sí, la has pillado. O sea, es como experiencia. Okay. El fallo es el mejor maestro. Quiero decir, pues mira, ¿de qué va el juego? Pues de lo que no has conseguido. Claro, efectivamente. Yo estoy ahí totalmente. Y porque además una experiencia de alguien que es, o sea, el villano, el malo que se escapa de turno, es casi un aliciente. Es como acaban todas las películas de terror. Es como acaban muchas películas de investigación, ¿no? Ese girito final. Pero aquí no como un giro final, sino como un fracaso flagrante. Yo he dirigido partidas donde he dicho, aquí, una cosa muy importante, porque sois policías porque esto es así, pues es que va a ser procedimental y importa casi más el juicio a posteriori, vuestras pruebas y demás, que pilléis a la persona. O sea, si hacéis cosas ilegales por el camino, si no sé qué cuántos, pues hay una alta posibilidad de que este fulano llegue a juicio y se pire. ¿Vale? O sea, que tenéis que tener en cuenta que no es solo... Y bueno, y acabar a tiros con él, pues obviamente no va a ser la solución, aunque podéis hacerlo porque no estéis inconcentrados en nada. Y a lo mejor tiene sentido porque el personaje de turno del momento, pues ahora tiene que acabar a tiros. ¿Pablo? Y además, volviendo a hablar de las jornadas... pues es que justo ahí es habitual que las partidas puedan acabar muy mal porque estás juntando a gente que igual no se conoce, pues jugando un juego que igual no conoce y entonces es muy habitual, al menos yo cuando le pregunto a la gente, ¿qué tal la partida? Dicen, ¡guau, lo pasamos muy bien, morimos todos! Y tal, ¿no? Pues llevando la investigación también puede ser, no, el malo se escapó. No sé. Y creo que te he pisado, Pablo, no sé si querías decir algo, no. Lo tenemos silenciado y castigado. A ver, no me acuerdo lo que iba a decir. Claro. Pero, es decir, que tú vas a la jornada y, es decir, si antes el Baldarra haces el Baldarra. Luego ya a tu casa, pues ya aplicas otras cosas. Pero, aparte, yo, por ejemplo, ese ejemplo el más tonto que se me ocurre. En Scary Movie, la primera peli, no descubren quién es el malo. Que es el que menos te lo esperas y es The Big Surprise. Pues en unas jornadas, el efecto al final de Scary Movie es brutal. Porque has tenido a la gente haciendo el tonto. Porque normalmente en las jornadas la gente suele estar un poco... O va muy focus, muy seria, o va un poco al jiji. Depende un poco de qué día de la jornada estemos. A ver, principalmente lo preguntaba porque, uno, solamente he vivido unas jornadas de rol, y dos, porque cuando he dirigido rol, probablemente también porque he jugado con muy poca gente, siempre ha sido un grupo muy estable, no hemos podido comparar, ahora sí, poco a poco voy conociendo cada vez a más gente que juega rol, juego con ellos dirigiéndome estas personas, etcétera, y acabas viendo esas cositas que igual a ti no te salen porque te falta un poco de nutriente. Y me pasaba un poco lo que comentabais, que cuando tiraba un poquitito de oído hacia otras mesas, veía cómo la gente venía a hablar de su libro. Y cómo la sensación esta de estar yo dirigiendo investigación también era un poco, salvando las distancias, he venido a hablar de mi libro. Realmente venía a hablar del libro de otro, porque era una aventura escrita por otra persona. Pero claro, como estas aventuras no albergaban la posibilidad de fallar, la sensación es de tengo que reencarrilaros de alguna manera porque tenéis que llegar a ver el final boss. Tenéis que llegar a ver quién es esta persona. Ese Big Surprise del que hablaba ahora Pablo, por ejemplo. Claro, porque no deja de ser un railroad de esto, ¿no? Un tren, te montan el tren de la bruja y tienes que llegar ahí. Pues enlazando con eso, yo creo que algunas de las aventuras más míticas de investigación, aquí Tony igual tiene opinión porque me consta que las mira con mucho cariño, son en el fondo un tren de la bruja muy bien encarrilado. Estoy pensando, pues yo qué sé, la primera que se me viene a la cabeza es Guamatse. Yo reconozco que ahí no la he dirigido, solo la he jugado, pero disfruté mucho. Además jugué con un grupo de compañeras todas majísimas, si nos están escuchando les mando un abrazo y nos divertíamos mucho. Pero luego comentando la partida
veías que era un tren de la bruja del libro. O sea, no estaba pensado para que te salieras del guión en ningún momento y si te salía te iban a volver a meter, ¿no? Y muchas aventuras de las que uno lee, y por ejemplo, yo que sé, las más Canelatote, cuando te sales del guión, ¿qué pasa? Te mueres, no hay otra opción. Y precisamente son esas aventuras y si sigues el guión también te mueres. También te mueres. O como decimos en Asturias, te mieres, que es una población preciosa. Pues eso, que es una lástima, pero luego hay aventuras que igual no son tan legendarias porque como tienen menos rail, no siempre quedan épicas, ¿no? Y ahí Pablo se está muriendo de risa, pero quiero dar la voz a ver si le pillamos sonriendo. Ahí te mires. A ver, yo voy a comentar, y aquí me va a poner un poco... Muchas aventuras. Bueno, para empezar no voy a rajar de Guamaste porque me hace una campaña horrible y no es de investigación ni en nada. Pero... es un cuento. Sí, y uno no especialmente brillante. Bueno, la cuestión, que muchas aventuras de investigación están fatalmente escritas porque o haces lo que el autor cree que tienes que hacer, que es ir a jugar una especie de Arkham Horror metafísico de ve a la biblioteca y consulta los periódicos para ver qué pasó en la casa Corbett el 3 de mayo de 1900, ¿vale? Sí, pues poner voz. Y entonces voz de pedante. Son así. Y muchas te castigan brutalmente porque te exigen que te metas en la cabeza del autor o en su diario de diseño y te hace pasar por A, B, C, D. Y a mí me da mucha rabia. Y yo, por ejemplo, acabo de tener una aventura de investigación, son 90 páginas de aventura, 50.000 palabras, porque he intentado que se llegue al final con distintas formas o sea, que haya distintos caminos para llegar al mismo lugar. Pero es que hay muchas aventuras que no, que te dan con el palo. Y hasta que no das con la tecla es súper frustrante. Claro. Es verdad que yo he notado en las aventuras más... Perdona, Tony. Sí. He notado que en las aventuras publicadas más actuales se da mucho esto de lo que hablaba ahora Pablo, de te voy a dar casi el abanico completo de posibilidades para tirar, de modo que no se sienta tanto el Railroad. Pero a fin de cuentas no deja de ser necesario el Railroad, ¿no? Porque no das por hecho, pero esperas que lleguen a descubrir algo, que haya un plot twist, que la historia tenga algo que a la gente le pueda sorprender de algún modo, ¿no? Claro, yo ahí lo que veo, porque ese Tony seguro que lo remata bien, es que hay algunas aventuras que usan te voy a describir las distintas opciones para ganar palabras, para que esta cosa que te podría contar en 5.000 te las cuento en 15.000 y entonces es un libro más gordo, así, no por que igual es una forma de decir, pues no digo que haya alguien diciendo, buah, pues para que sea una aventura más larga, sino que igual el propio autor dice, es que voy a contar más opciones, yo lo he hecho, yo hay obras mías antiguas en las que lo he hecho, pero ya existe algún recurso, igual que los aspectos han influido en muchos juegos, yo creo que cuando estaba el rastro de Chulu, que fue como el primero que abrió junto con esos terroristas los juegos de investigación así en los 2000, introdujeron la idea de las pistas flotantes y creo que encaja más en el libre albedrío las pistas flotantes, que es esto de te tengo que contar esta información, tú verás dónde la calzas, por eso flota, la deslizas donde te haga falta, pero con cierta coherencia. Eso te da la libertad como director de meterla donde tiene coherencia si los jugadores en lugar de ir a por la biblioteca van al registro de la propiedad, porque es una cosa muy de la llamada de Chulu que la gente está harta de ir al registro de la propiedad y que el director no sepa qué decirle porque ahí no tiene nada la aventura. Y ya, Tony, venga, espárcete. No, bueno, pues un poco eso. Iba a decir que mi máxima es que aventura de investigación y aventura escrita es un poco oxímoron de base. Justo por lo que estáis comentando. Partiendo de esa premisa, hay formas de acercarse un poco más, pero tiene que tocarse, como bien decía Pedro, cuestiones muy arbitrarias. Es decir, tú tienes que, como diseñador de la partida, para escribirla, hablo desde mi púlpito, que no me ha dado nadie, me lo he construido yo a base de cajas de chetos y de cajas de cornflakes. Pero diría que tú tienes que decir, como ya he dicho, la parte de investigaciones, sabes el punto A, donde sales, y sabes qué ha ocurrido y cuál es la causa de este punto A, pero no deberías saber ni como escritor de la aventura cuál es el punto C, dónde se va a llegar.
deberías saber qué abanico de posibilidades tienen lógicas para llegar al punto C. Es decir, y son pocas. Es decir, si hay alguna, pues la muerte de la persona que ha causado el problema, que hayan pillado a esa persona que ha causado el problema, persone, ente, concepto, que realmente no haya nadie culpable y que todo sea unas redes de dramáticas desdichas o lo que sea, pero en el fondo tampoco son tantas, ¿no? Es decir, que resuelvan el misterio o que no lo resuelvan. Bien, y todo lo que hay por el medio, pues son cosas que a lo mejor deberían basarse pues, en pistas flotantes o puntos claves que son orientativos y pueden ser más conceptuales, o creo que tendría más sentido que sean conceptuales que, bueno, pues si vas a la casa de no sé quién, te vas a encontrar en un cajoncito, no sé qué, porque eso es railroading. O sea, esa pista solo está en el cajoncito. Luego está la teoría de las 3 pistas, ¿no? Lo que se pueden encontrar en el cajón, se lo pueden también encontrar en la chaqueta, se lo pueden también encontrar en el guardabar o se lo pueden encontrar en cualquier punto. Vale, pues lo que se tiene que encontrar es la caja de cerillas. Tú como director te vas a estar mucho más cómodo, ¿sabes? Tienen que encontrar una caja de cerillas. Pues yo como director y bajo mis recursos voy a ver dónde es plausible e inteligente que encuentre una caja de cerillas. Y cuando el personaje o los jugadores te pregunten, ¿esta caja de cerillas aparece en la aventura? Sí. Ay, qué casualidad que esté justo donde he mirado. No está, en la aventura no está ahí. La aventura está donde yo quiera y tenía sentido que estuviera ahí. Esto va a hacer que una aventura de investigación, en lugar de tener 90 páginas o esté ahí como rematada, pues igual tiene menos, pero requiere muchísimo más trabajo por parte de quien la dirige, por supuestísimo, y posiblemente no sea siempre buena. Porque a veces no tendremos mejores tiempos, mejores días, y sobre todo va a depender mucho de los jugadores. Porque si el jugador al final es, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues vamos mal, porque requiere una alta implicación por parte de quien está investigando. Y ahí es donde aludo al momento de que las partidas de investigación pueden ser muy frustrantes para los jugadores. Y creo que Pablo quiere decirlo. Mira, a mí me parece que hay en las partidas de investigación hay lo que yo llamo el efecto fotocopia. Que tú cuando haces una fotocopia cada vez se entiende peor, pues eso le pasa a muchos autores de rol. Mucha gente que hace la fotocopia de un concepto de partida de los años 80 y a lo largo de 30 años esa forma de hacer partidas ha seguido repitiéndose y se ha desdibujado. Y por ejemplo, la Armada de Tulu, le pasa lo que dice Tony. La Armada de Tulu, por cómo es el sistema, o sea, o cómo es la forma de escribir las aventuras, tiende a... En el archivo puedes encontrar... Bueno, voy a poner otro acento. En el archivo puedes encontrar el árbol genealógico del señor COVID. En el acto catastral del ayuntamiento, el acta de fundación. O sea, pero porque el juego no se concibe de otra forma. Es como que están obligados a repetirlo, una especie de cuestión cuasi memética. En cambio, hay otros juegos que, por ejemplo, además el rastro, como es gasto de no sé qué, te da acceso a saber, mira, vas a donde toque y obtienes la info, que aquí lo importante es ir a armar la mandanga esta. Pero no está mal que tengas que ir a X puntos a obtener información. ¿Por qué? Porque te puede dar pie a nuevas situaciones dentro de la partida. Por ejemplo, una partida de rol puede abrir caso a que el personaje pues tenga una situación que le genere estrés. Yo qué sé, pues los niños de IT pues van a estar ahí en la sinagoga y de pronto aparece el pachacho malvado, pues eso puede pasar, ese efecto funciona. O puede dar pie a momentos de roleo que sean chulos. Pero claro, tiene que estar escrito de esa forma, porque si no solamente es el Monopoly. Y en ese caso, porque no sé si se ha llegado a responder la pregunta, las pistas flotantes o este tipo de aventuras no acaban siendo también un railroad, pero enmascarado, en cierto modo. Al final, quiero decir, le vas a mostrar las pistas a los jugadores, da igual dónde, pero les vas a mostrar esas pistas a los jugadores. No, en mi experiencia te diría que he dirigido partidas basadas en este formato que te digo y cada una, pese a que al final tiene unos nudos centrales que parece, ya te explicaré por qué creo que ocurren parecidos, cada una es de un ámbito, o sea, de su padre y su madre. Yo diría, por reiterar lo que dice Tony, que en mi opinión tampoco, porque la pista puede ser una, ¿no? O sea, imaginemos que esta es una historia que no te estás inventando, o que te estás inventando y dándole coherencia, no es como en Big Good Bay, que construyes el misterio sobre la marcha, ¿no? Si tú te has dicho, el mayordomo ha asesinado al millonario y lo ha asesinado así, ya está.
Entonces, lo que pones son flotantes son cómo se encuentran esas pistas, por ejemplo. Ha habido un ruido, te da igual quién les dice que sea el ruido, si es el ama de llaves, si es un jardinero, etcétera. Lo que sucede es que en una partida va a ser el jardinero, en otra partida va a ser el ama de llaves, y eso hace que la historia no sea la misma. Es un poco como la versión rejugable de los videojuegos, pero de una forma todavía más sutil, en mi experiencia. Vale, entiendo. En este caso es un poco destino camuflando el viaje. Sí. Te diría que además creo que esos nodos comunes se comparten porque nuestra estructura lógica como humanos de la investigación es muy similar. Y entonces, quieras que no, hay gente que repite sin quererlo el cliché, lo ejecuta, ¡pum! Y al final, por una cuestión de pensamiento lógico, pues tienden a confluir en conclusiones muy similares. No siempre, pero la mayoría de casos sí que me ocurre. O quizás las pistas estén lo suficientemente bien puestas, que no creo que sea eso, también te digo, como para que al final la consecuencia lógica sea parecida, pero cada vez han llegado de una forma totalmente diferente. Podría haber un poco de las dos, ¿eh? Lo que te dice que, joder, si has podido jugar una partida de investigación la misma, a priori la misma, donde han ocurrido diferentes cosas, pero al final se ha llegado a conclusiones similares o a una resolución, por lo menos para averiguar qué ha ocurrido similar, bueno, pues eso es que la cosa ha fluido bastante y funciona muy bien. Que además se nota, ¿eh? Se nota bastante cuando eso tiene éxito. Ajá. A ver, básicamente os lo preguntaba porque mi sensación cuando he dirigido partidas de investigación, que no sé si lo he dicho ya en este programa, pero es lo que principalmente he dirigido, obviamente eran el de la llamada de Cthulhu, porque es el primer juego de rol al que jugué. Pese a que en la aventura escrita sí viniese el punto A, punto B, punto C y así consecutivamente hasta llegar al desenlace, la sensación a la hora de dirigirlo era un poco más de lo que estoy creyendo entender de las pistas flotantes, de, bueno, estos tíos van a ir a donde les salga de las narices, por mucho que esto me diga que el libro tal está en la biblioteca, si estos tíos han ido a visitar a la tía abuela del asesino, pues qué casualidad que la tía abuela del asesino tiene ese libro escondido en no sé dónde, o directamente en su estantería del salón, que no lo ha tocado nunca porque su sobrino vaya a saber por qué lo dejó ahí. No sé, esto me lo estoy inventando, sería una basura bastante grande, pero me refiero a que yo mismo ya me encargaba de mover esas pistas de sitio porque era como algo orgánico. Por mucho que la partida... Y en ese yo sentido, jugaba esa aventura, ¿eh? En ese sentido, pues diríamos que te estás pasando la aventura por el forro, lo cual está muy bien y sería mi consejo que te daría. Pero claro, si la aventura pone que tienes que hacer A, B y C, porque esto es otro melón que se sale de aquí, pero a mí me fastidia comprarme una aventura y ver que hay buena parte que no voy a poder usar. Porque dices, mira, los jugadores no van por aquí, dices, te la puedes guardar, la biblioteca que no han visitado para otro tiempo, pero sí dices, no hace falta contarme en 3 páginas la biblioteca, que era lo que decía antes. Cuéntame que obtengan esta información y ya está, ¿no? Y la forma en la que tú cuentas que lo has dirigido, para mi gusto, es la correcta como jugador, lo que me gustaría que hiciera el director. Pero yo al menos sí que he sufrido esos otros directores de, es que pone aquí esto, entonces vamos a hacerte ir, aunque no quieras. Os cuento una batallita que creo que ya conté alguna vez. En una partida de Superhéroes Inc., yo era un chaval de instituto, era muy joven, llegamos a una puerta, es una casa, entramos en la casa y dice, bueno, esto es un salón y hay 2 puertas, una a la derecha y otra a la izquierda. ¿Cuál elegís nosotros? Ponte, la derecha. Bueno, pues aparece una plancha de adamantium y no podéis pasar. Bueno, pues la de la izquierda. Porque el mapa solo tenía dibujada una mitad. Dices, bueno, igual para ese viaje me ahorras el adamantium y me metes que ese lado era el que tú querías, ¿no? Pues esto es un poco así. Esto no sé qué pone, pero ocupa 4. Bueno, el diseñador de la aventura no es Jesucito, nuestro señor. No está en la habitación viéndolo todo. Entonces, si no está el diseñador, haz lo que quieras, ¿no? Y otra cosa que me está dando la sensación es que muchas aventuras, muchos juegos, bueno, el concepto de investigación como que es muy contemporáneo. O sea, que cuando pensamos a la hora de hacer aventuras de investigación, nos movemos siempre en un cuadro, un espacio mental que es o el siglo XX o el siglo XXI o lo que entendemos que era el pasado, pero siempre desde nuestro punto de vista. Entonces, no sé si me estoy explicando, me estoy echando un triplazo. Vas bien, pero creo que te falta terminar, ¿eh? Me falta terminar, ¿no? Entonces, creo que el problema es que cuando hablamos de partidas de investigación siempre es de Sherlock Holmes hacia adelante. Y nos falta entender cómo sería investigación de Sherlock Holmes para atrás.
Sí. O sea, ¿cómo juegas una partida de investigación en aquelarre? Porque claro, en Rincón, que hay un monasterio, 4 chozas, 5 cerdos, un señor feudal y un bosque lleno de paletos, no investigas igual que en Neverwinter. Sí, eso es importante. No, pero mira, yo estaba jugando la campaña de... Joder, nunca me acuerdo del título. La del deslechado de Aquelarre. ¿Cómo era? Los infortunios del deslechado. No. Se llama El filandón de San Pelayo. Sí, la Tienes campaña. una increíble reseña en Aquelarre Chronicles. Pues... ¿Es publicidad? Sí. No sé... No sé si esa campaña como tal es una campaña de investigación, pero Sofía, que era la que nos lo estaba dirigiendo, estaba consiguiendo que la sensación fuera un poco esa. Uh-huh. No recuerdo muy bien porque hace mucho que lo jugamos, pero fuimos a un pueblo, nos metimos en un pozo para encontrar X pista, tal. Entonces la sensación sí que era un poco esa, un poco de investigación medieval, si se puede llamar de alguna manera, ¿no? Luego es cierto que se fue por otros derroteros muy rápido, pero al principio al menos la sensación era de, ostras, se puede hacer investigación antes de Sherlock Holmes también. De hecho, perdona, Tony, volviendo a coger el argumento de Pablo y darle la vuelta a la tortilla, en partidas de investigación inventadas en épocas pretéritas, pocas veces veo argumentos que se sostengan en esa época. Y ojo, esto es porque me lo ha suscitado Pablo. Es decir, ¿por qué no matan por la linde de al lado? No, matan por el amor romántico de que fulanito y menganito se querían y no sé qué. Y yo también he caído en eso, ¿eh? Pero hay veces que igual deberías plantearte, no, han matado porque esta linde es mía y la única persona que lo sabe si está muerta no me lo discute. Y bueno, perdona, ¿eh? Y a veces también incluso la resolución del misterio, el propio autor, el máster, no lo tiene en cuenta. Que el mundo en el que vive. Por ejemplo, nosotros tenemos una historia de una aventura de los 5 anillos en el que había un asesinato. Entonces, creo que fue Juan, que era Juan, que él era un sugenja de estos y dijo, pues hablo con el Kami de la silla, que es un espíritu que vive en todos los objetos de Rokugan y que me cuente quién ha sido. Misterio resuelto y aplicando la lógica y las reglas del propio juego. Perdón. No, está bien, está perfecto, porque me acompañaba lo que iba a decir yo, que es, efectivamente, creo que hacemos la investigación de Sherlock Holmes hacia aquí porque, uno, tenemos como eso muy metido en nuestro cliché narrativo, la novela, la película, están los cuantos. Segundo, porque ahí es donde se empieza a aplicar el pragmatismo y el método científico a la investigación y a investigar en el medievo, pues obviamente tiene que tener, o debería tener, prejuicios, supersticiones propias del propio investigador. Claro, por ejemplo, claro, sí. El problema es que a lo mejor uno de nuestros espejos donde nos miramos para ver investigación en el medievo, que aunque me encanta y me apasiona y me parece genial, quizás no sea lo mejor, es el nombre de la rosa. Bueno, es que el nombre de la rosa es muy bueno. Y de hecho, que acabo de jugármela, la abadía del crimen, claro, con todos los problemas que tiene, lógicos por la época en la que se programa, es un buen ejemplo de cómo hacer una investigación. Claro, pero ahí tenemos a ese, la película Sean Connery, ¿no? Donde hace... Guillermo de Baskerville, quiere decir. Exacto, efectivamente, pero bueno, Sean Connery. Es que se lo come el pobre. Pues donde es un monje que claramente pues tiene unas inquietudes, obviamente, de la lógica, científicas y tal. Bueno, que al final es que es un película, ¿no? Y una novela acojonante. Pero tiene ciertas supersticiones, y supersticiones, sigue siendo un creyente y tiene sus historias, ¿no? Entonces, creo que falta que hay que olvidar la parte pragmática, a lo mejor para poder irnos a esas partidas de investigación en tiempos pretéritos. Yo volviendo a Aquelarre, estoy jugando una campaña de Aquelarre con unos antiguos compañeros de trabajo y yo estoy de jugador, lo cual me hace muy feliz. Entonces mi personaje, pues como hay que jugar a Aquelarre tirando dados para la hora de hacer el personaje, guiño, guiño, pues mi personaje es de la nobleza. Es un tío de la media nobleza. Entonces teníamos que averiguar quién era el asesino de no sé quién. Y lo descubrimos y dice, pero ahora nos faltan las pistas. Y yo, ¿qué pistas? Que soy noble, que yo voy donde el señor le digo, usted es el asesino, me lo cargo y que me digan misa. Sí, claro. Porque yo soy noble y en este mundo feudal del siglo XIV mi palabra es más importante que cualquier elemento probatorio. Claro, yo creo que hay además, en una aventura estándar convencional,
choca cuando los jugadores interpretan demasiado en ese sentido, ¿no? Y el ejemplo de Pablo ha puesto me parece muy paradigmático. A mí me ha recordado también a uno que jugué de Cultos Innombrables, que el director la verdad es que tuvo muy buena holgura, porque su idea era que pues teníamos un mecenas que claramente era malísimo y lo íbamos a ver y nos íbamos a rebelar contra él para ser nosotros más malos o escaparnos, pero como personas que estaban en una secta, pues le profesábamos una lealtad fuera de toda duda, al punto que le veíamos apuñalar a alguien y reinventábamos lo que veíamos para continuar, ¿no? Y eso llevó a una aventura muy diferente, porque defiende lo indefendible, ¿no? Un poco como algunos actos de partidos y cosas así. Bueno, mi hijo puede ser muchas cosas, pero no comunista, ¿no? Exacto. Siempre saluda, ¿cómo va? Claro. Y luego, yendo un poco, jugando este mismo juego, Dark Heresy es un juego de investigación y acción en el 41º milenio. Y claro, eres un agente de la Inquisición. Entonces, yo tenía un máster que entendía eso, aquel juego como la llama de Tulu, y nosotros entendíamos como lo que era una panga de fanáticos con un lanzallamas. Y entonces, la inocencia no prueba nada, amigo mío. Y entonces éramos más Grindar que el máster. Y era gracioso. Es que estabais quemando sus cosas bonitas. Claro, que esto es herejía, a fuego a todo. Ahora bien, con todo esto que hemos dicho, a mí se me antoja, y por haberlo hecho, que es muy difícil escribir como producto comercial una partida de investigación. Como producto comercial, es decir, una partida que va a durar X tiempo y que luego pues tienes que amortizar o sea, me lo parece muy complicado y sobre todo siguiendo las directrices que estoy diciendo. Se me antoja, y además porque normalmente cuando estamos acostumbrados a comprar una aventura, por ejemplo, pues que tenga sus tantas mil palabras, que tenga sus historias, que tenga su enjundia, ¿no? Porque al final lo que queremos es que nos guíe un poco, que nos ayude la parte de la dirección. No queremos que nos cuente 4 cosas. Y creo que ahí hay un poco de incompatibilidad. Un poco. ¿Se podría hacer? Posiblemente, pero no sé si el mercado está tan acostumbrado a eso. Es que yo creo que lo que se hace es se disfrazan como partidas de investigación otro tipo de partidas. Sí, es posible, ¿eh? Yo creo que va un poco por ahí, pero no se disfrazan, creo que con una forma explícita de engañar, ¿vale? No creo que la gente quiera engañar, ni muchísimo menos. Simplemente creo que así entienden la investigación o entienden que cuando se ponen a escribir y a intentar plasmar lo que en su cabeza está ocurriendo de puta madre, o le meten texto o se van al costumbrismo de escribir algo, o es muy difícil para que no cambie totalmente el lenguaje de cómo leemos las partidas de rol y cómo leemos las partidas de investigación. Y luego que muchas... persona, perdona. No, iba a preguntar como persona completamente ajena al mundo editorial, ¿no se podría de alguna manera solucionar esto acostumbrándonos también como consumidores a comprar más compendios en los cuales no haya una necesidad tan grande de tener que cumplir con tal cantidad de palabras, de modo que haya como más aventuras con menos palabras, con más autores por libro? Sí, probablemente eso doy por hecho que no va a ser la cosa más fructífera a nivel económico para cada uno de los autores, pero a nivel editorial, y teniendo en cuenta que no mucha gente vive directamente del rol, bueno, sí podría ser una manera... Lo hace Pelgrane, ¿eh? O sea, el Rastro de Tulu, muchos libros son aventuras separadas de otros distintos. Por ejemplo, el que sacó de Gil Press, el que tiene Mariquita. Las cosas que dejamos atrás. Claro, o sea, es un compendio, cada cual... me refiero. Pero claro, son historias, son aventuras de terror, no de investigación. Pero vamos, por ejemplo, Pelgrim con el Rastro hace eso. Sí, pero a eso me refiero. O sea, si estamos viendo, o al menos está dándome la sensación de que la conclusión es un poco la de, al publicarse, como hay que cumplir con X cantidad de palabras o para que salga rentable. No es tanto como cumplir, creo, o igual no me he expresado correctamente, sino como que está acostumbrado el público, ¿no? Es como si yo te digo, vamos al Burger King. Y el propio autor. Y el propio autor sobre todo, ¿eh? O sea, porque posiblemente el público al final se adapte o compre y diga, venga, hazte un día. Pero el propio autor muchas veces es lo que digo. Bueno, ¿cómo plasmo esto? Pues toda mi vida llevo leyendo rol así. Vale. No voy a romper la norma, pero no porque no se le plantee romper la norma, sino porque es la dinámica habitual. Tiene que venir alguien, que puede ser editor de turno o una persona un poco más atrevida, que rompa la norma. ¿Qué le pasa al Rastro? Por ejemplo, el Rastro, en su versión normal y en su versión Chulu Confidential, que me parece acojonante esa versión para 2 jugadores,
intenta un poco tirar por esa línea, ¿no? Tienes aquí las opciones, tú con que tengas la habilidad ya vas a descubrir la pista. Es un juego más que de preguntar en el momento adecuado la pregunta adecuada. ¿Qué otra historia? ¿Qué ocurre con el rastro? Que cuando alguien empieza a leer el rastro por primera vez, ahora ya ha pasado tiempo, pero cuando se empezó a popularizar en España, por lo menos, o me acuerdo yo, el rastro, la gente decía, pero esto para principiantes no es. Y yo decía, al contrario, si es que como más para principiantes, no tiene sistema, es habla, pregunta, e interpreta que, hoy pues tengo investigación, tengo que leer, buscar libros, estoy en un sitio donde hay libros, pues voy a buscar libros. Ah, has acertado, has encontrado tus libros que buscabas. Así es como un poco el resumen triste, ¿no? Claro, pero es que el resto peleaba con que ya veníamos de 20 y tantos años de siendo educados para jugar partidas de cierta manera. Claro. Entonces, ¿qué hacía falta? Pues, por ejemplo, yo he sido defensor durante mucho tiempo sin encontrarlo con éxito, algún juego básico que defendiera posturas similares y a partir del cual arrancar. Algún core que no tuviera una ambientación concreta, Pedro lo sabe, que hasta pues he esbozado alguna idea en un inicio, ¿no? En un momento, donde realmente asentara las bases de esto que hemos hablado, ¿no? Que no fuera tanto un libro básico de una ambientación concreta, sino que fuera más una obra, no de consulta, pero sí con un sistema genérico para generar partidas de investigación. Pero, claro, eso es complicado. Y sin embargo, mi reflexión con esto que os estoy escuchando me está haciendo pensar que concluimos, porque yo creo que es una de las conclusiones principales, que eso molaría y que es una buena forma porque así puedes hacer tus partidas. Y sin embargo, todos los ejemplos que se me ocurren suelen ser cosas poco conocidas, poco vendidas, poco utilizadas en mesa, porque la gente prefiere las historias hechas y machacaditas. Sí, no, y por eso decía que igual es una cuestión de que como consumidores seamos los que cambiemos también la manera de pensar. Que igual ya tampoco es una cuestión tan de editorial y tan de autor como de que los propios consumidores empiecen a aceptar que, bueno, que igual es mejor forma esta. O sea, al final lo nuevo no tiene por qué ser peor, claro. Es que no solamente los consumidores, es que yo creo que tiene que ser una cosa que tiene que ir de muchos, o sea, tiene que ser una hidra de muchas cabezas. O sea, no, desde luego. O sea, y compis, ¿qué os parece si porque me da la sensación que hemos acabado dirigiéndonos a cosas como muy críticas y hemos dicho algunos nombres de aventuras que no nos han gustado especialmente, pues si hacia el cierre lo que hacemos es hablar, al contrario, de algunas aventuras de investigación, si son publicadas, sean en internet o comerciales, guay, porque así la gente puede verlas y formarse su propia opinión. No sé, alguna que tengáis pues que... yo, antes de que me la quitéis, es que justo la que decía Pablo, que ha dicho que para él no era de investigación, sino más de terror, pero la de Mariquita me gusta mucho. Me parece una muy buena aventura. Y creo que mantiene todo el rato el motor activado para que los jugadores estén queriendo ir hacia adelante y queriendo saber qué leches está pasando y hacia dónde tienen que ir, por dónde buscar, etcétera. Y los demás, no sé, por ejemplo, Tony. Bueno, para mí una que, y lo he dicho 1000 veces y lo vuelvo a repetir, que guarda mucho cariño y me gustó mucho es Mentiras Eternas. Porque además te permite la libertad, siendo una obra escrita, una vasta obra, porque es bastante grande, te permite la libertad de poder hacer este tipo de cosas que hemos dicho. No del todo, porque al final no deja de ser una obra escrita y tienes que pasar por ciertos puntos, pero con un poquito de soltura, como en el fondo te dice lo que tienen que encontrar o las partes por donde avanzas, tú puedes modificarlo para que sea llevable. Y a mí, yo he dirigido esa aventura 2 veces con 2 grupos totalmente diferentes y no se han repetido muchos acontecimientos. O sea, los han hecho de otra forma diferente, hemos podido abordar la partida, sacar los puntos clave y excepto en momentos puntuales donde sí hay que pasar sí o sí por ahí, porque al final es una obra escrita y encima es campaña, para mí, bueno, recomendadísimo. Y en tu caso, Pablo, ¿cuál se te viene a la cabeza? Bueno, yo voy a maldecir profundamente el nombre de Tony porque ha mencionado la que yo iba a decir. Así que, Tony, yo te maldigo a ti, a 4 generaciones para adelante y para atrás de tu familia. A ver, pues no sé. Jodan esos. No tienes que ver conmigo. Yo pensé que ibas a decir alguna de Warhammer, porque no sé. Es que Warhammer en realidad tiene aventuras que son. Son comedias de enredos. Coincido con esa opinión. Más que de investigación. Pero yo diría que a mí me gustan mucho algunas de las que vienen en los compendios de Más allá del tiempo o Misterios relatos arcanos del resto de Tulu.
aunque ahora mismo, porque estoy malito, no me acuerdo de ninguno. Y una que es un buen ejemplo de cómo intentar armar una historia en torno a una investigación, te diría que la premisa básica de la caída de Londres, que no deja de ser, hay que descubrir los artefactos y la movida esta que está pasando. Y dentro de toda esa investigación, que puedes armar un poco como te da la gana, pues pasan más cosas. Y entonces, sí es verdad que no se centra puramente en la investigación, sino en toda la crisis que va a conducir a la caída de Londres. Y me parece una cosa chula. Y además es de vampiro, que siempre está guay. Ajá. Yo, por mi parte, dado que habéis ido hacia aventuras un par de vosotros y Tony se ha ido a Campañoca... Espera. Hay una que es la de los bolos de vía y corte que escribió Juan con mi ayuda, que supuso que yo me metiese entre pecho y espalda 5 libros sobre cómo se hacía la investigación criminal en el siglo XVI, XVII. Wow. Entonces, sí, porque soy idiota. Con uno bastaba, pero quería asegurarme. Entonces, está guay. Y siempre que la he dirigido, los personajes han sido más rata que el anterior y el misterio ha acabado de forma distinta. Mira, la de los bolos de vía y corte que está en Duelos y creo que es en Duelos y Quebrantos. Guay. Pues sí, probablemente esté ahí, si no recuerdo mal. Yo por mi parte la que iba a decir, y no va a sorprender a nadie porque participé en grabar 2 programas sobre ella, es Hijos de Nyarlathotep, porque la tengo fresca, tiene ese diseño modular para que tú calces lo que quieras, sabes que algunos capítulos igual no los usas, pero a la vez puedes rescatarlos de otra forma. Me remito al capítulo de directores si queréis verlo más, aunque tiene spoilers con un tubo. Esa es mi recomendación. Y si os parece, nos encaminamos ya a ese consejo final, abrigaos, medicaos, ¿no? Y esas cosas, o algún aprendizaje que hayáis tenido con el programa de hoy. Empezamos, por ejemplo, por Geray. Vale. Yo creo que la próxima vez que vaya a comprar alguna aventura o campaña de investigación, voy a preguntar primero cuántas palabras tiene. Por si acaso. Bueno, si es de No Solo Rol, que sepas que lo pone en la propia web, te da la pista. Muy bien, muy bien. Si la compras en Juegame Store, siempre tiene 2 palabras más, que es muchas gracias. Maravilloso, cómprenla Juegame Store. ¿Y tú, Tony, qué consejo o lección tienes? A ver, yo diría que si queréis hacer buenas partidas de investigación, es muy importante. Que esto que voy a decir es un poco perogrullada, pero parece que no, pero se pierde. Leed mucha novela negra, mucha novela de investigación, por recurrente que sea, vais a encontrar cada vez recursos interesantes para generar. Ved mucho Rex, un detective diferente. Es verdad, porque estas cositas tontas que ves ahí muchas veces, entre toda esa vorágine de cosas, tienen genialidades que podéis. Ved muchos documentales de crimen organizado, de true crime y cosas, pues porque a veces lo más inverosímil ha sido muy verosímil y alguien lo ha hecho. Y entonces esas pequeñas perlas hacen que pues esos detalles funcionen muy bien. Y segundo, pensad siempre que hay otra forma de investigar. Rex, un policía diferente, nos enseñaba que hay... No, es verdad. Hay como 2 tipos de capítulos. El capítulo donde no sabes quién es el malo y la cosa va de averiguarlo. Y el capítulo donde sabes quién es el malo y la cosa va de cómo lo pillas. Y eso también es investigar, ¿eh? Muy bien. Pablo. Bueno, lo primero es la aventura, efectivamente, es El juego de los bolos de Juan Sixto, y está muy bien. Y dicho esto, mi recomendación es, si una aventura se escribió en los 80 o en el principio de los 90 y te dice que es de investigación, sospecha. Sospecha. 100 o malo. Esa es la primera pista. Es la primera pista, ¿vale? Sospecha. Y luego, si todo se resuelve con encontrar un diario escrito en chino mandarín en una biblioteca propiedad de una extraña diletante del Partido Comunista de Corea del Sur, igual esa aventura necesita que le metas un poco de mano, porque las pistas tal vez estén un pelín inaccesibles y tengas que tirar de pistas flotantes o de flexear la narrativa. Si esa aventura es de investigación y no tiene estos requisitos, puedes respirar tranquilo. Es un producto más o menos moderno.
Muy bien, pues yo, mi conclusión, y juraría que es la que di hace 3 años, es que este tema da para más programas y, por ejemplo, creo que la próxima vez tendríamos que volver a tener a Steph aquí porque ahora, ¿qué diferencia hay de cuando grabó la otra vez? Ya ha visto los 344 capítulos de Mentes Criminales. O sea, a este tema seguro. No, pues entonces lo que hay que hacer es decirle que haga ella la mesita auxiliar de este. Claro. Y que haga directamente ¿cómo se dice? Una TED Talk de... Oye, pues no es mala esa. Bueno, que se vea primero los 125 capítulos de Monk. Muy bien, pues muchas gracias, Geray. A ti. Es que tienes el nick puesto y me salía, pero bueno, también puedo usar el nick Necronomy Roll. Pero eso es más difícil, ¿eh? Claro. Muchas gracias, Tony, por estar aquí hoy. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a Pablo por participar en esta investigación. Muchas gracias a mí mismo. Y aquí el que les saluda, Pedro J, se despide hasta otro programa. Adiós. Agur. Agur, agur.